Hola a todos. En este video vamos a resolver el ejercicio 13.13 que se encuentra en la sección de ángulo entre vectores dentro de las notas de producto interior. El problema dice lo siguiente. Sea B un espacio vectorial con producto interior y sean A, B, C y D vectores linealmente independientes en B. Vamos a considerar la pirámide ABCD. En esta vamos a suponer que el ángulo θ más el ángulo psi es igual a pi, donde θ es el ángulo en el vértice D del triángulo ABD y psi es el ángulo en el vértice D en el triángulo ACD. El problema nos pide hallar en el triángulo ADE el ángulo omega, donde omega es el ángulo en el vértice D del triángulo ADE, siempre que el vector DE sea el vector bisectriz del ángulo en el vértice D del triángulo BCD. Es decir, en la figura vamos a tener nuestra pirámide ABCD y el ángulo θ va a ser el ángulo en el vértice D del triángulo ABD, es decir, del triángulo que aparece sombreado en azul en esta primera figura. Después, en el triángulo con vértices ACD, vamos a tener el vértice D al ángulo psi y nuestra hipótesis es que el ángulo θ más el ángulo psi es igual a pi. Y entonces lo que nos piden es determinar el ángulo omega, donde el ángulo omega es el ángulo en el vértice D del triángulo AED. La figura siguiente, aquí se muestra, en la figura siguiente, es decir, en esta figura, tenemos el triángulo AED, tenemos el ángulo omega, y lo que vamos a probar es que el ángulo omega siempre es igual a pi medios, es decir, siempre es un ángulo de 90 grados. Muy bien, ¿cómo probamos eso? Pues primero vamos a definir los siguientes vectores. Entonces, primero se definen los siguientes vectores. Vamos a tomar los vectores unitarios en la dirección del vector dA, en la dirección del vector dB y en la dirección del vector dC. Es decir, vamos a tomar los vectores 1 igual a el vector dA entre la norma del vector dA vamos a definir al vector U2 igual a el vector dB sobre la norma del vector dB y por último vamos a tomar al vector U3 igual a el vector DC entre la norma del vector DC. Listo. Ya tenemos estos tres vectores. Entonces, con esos tres vectores ya definidos, podemos observar lo siguiente. Observación. Noten que el vector U2 más el vector U3 es paralelo al vector bisector
al vector DE. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, eso ocurre a partir de la siguiente figura. Noten que el vector U2 más el vector U3 es la diagonal del paralelogramo que generan esos dos vectores. Y entonces, la manera geométrica de verlo, recuerden que cada diagonal del paralelogramo bisecta a los ángulos del paralelogramo. En particular, la diagonal U2 más U3 bisecta el ángulo en el vértice D. Y entonces, como lo bisecta, y precisamente el vector de E es el vector bisector de ese ángulo, entonces deben ser paralelos. Muy bien. Entonces, fíjense que esa relación entre esos dos vectores nos permite concluir lo siguiente. Por lo tanto, noten que el ángulo entre el vector U1 con el vector U2 más U3 es precisamente el ángulo omega que queremos calcular. Porque recuerden que el ángulo omega era precisamente el ángulo entre el vector U1 con el vector DE. Entonces, esta igualdad nos permite poder calcular el coseno del ángulo omega en términos de los vectores U1 y el vector U2 más U3. Entonces, hagamos eso. Entonces, noten lo siguiente. Entonces, el coseno de omega va a ser igual al producto interior de U1 con el vector U2 más U3 sobre la norma de 1, pero la norma de 1 es 1, puesto que es un vector unitario, y entonces solamente tengo que dividir a este producto interior entre la norma del vector U2 más U3. Muy bien, entonces una vez que ya hicimos eso, ahora sí, permítanme frotar esto un poquito. Ok, lo voy a volver a reescribir. Entonces habíamos dicho que el ángulo 1 con el ángulo U2 más, con el vector U2 más U3 era igual al ángulo omega. Y entonces el coseno de omega es el producto interior de U1 con U2 más U3 dividido entre la norma de U2 más U3. Muy bien. Ok, entonces vamos a desarrollar el lado derecho de esta ecuación. Esto no es otra cosa más que, por las propiedades distributivas del producto interior, el producto interior del vector U1 con el vector U2 más el producto interior del vector U1 con el vector U3, todo dividido entre la norma del vector U2 más, bueno, quizá me va a convenir escribirlo así. Me va a convenir escribirlo entre la norma del vector U2 más U3 entre la norma del vector U2 más el vector U3.
Ok, entonces noten que la parte de arriba no es otra cosa, es decir, esto de aquí no es otra cosa más que el coseno del ángulo entre el vector u1 y el vector u2, y aquí no es otra cosa más que el coseno del ángulo entre el vector u1 y el vector u3. Ahora, es decir, recuerden que el ángulo entre el vector u1 y el vector u2 es psi, mientras que el ángulo entre el vector u1 y el vector u3 es igual a teta, y entonces recuerden que la identidad del ángulo, del coseno del ángulo entre dos vectores, nos diría que precisamente el coseno de estos ángulos, es decir, el coseno de psi, sería igual al producto interior del vector u1 con el vector u2 entre la norma del vector u1 por la norma del vector u2, ¿verdad? Y el coseno de teta sería igual al producto interior del vector u1 con el vector u3 entre la norma del vector u1 por el vector u3, pero al ser estos dos vectores, el vector u1, el vector u2 y el vector u3 unitarios, entonces las normas de esos vectores son iguales a 1, y entonces eso quiere decir que estas identidades se convierten simplemente en los productos interiores, es decir, este es igual al producto interior de 1 con u2, y esta de aquí es simplemente igual al producto interior de u1 con u3. Y entonces, en resumen, ¿qué hemos obtenido? En resumen, es decir, considerando estas dos ecuaciones, junto con la ecuación que habíamos obtenido aquí arriba para el coseno del ángulo omega, hemos obtenido lo siguiente. Hemos obtenido que el coseno de omega no es otra cosa más que el coseno de psi entre, bueno, lo voy a poner así, más el coseno de teta, ambos entre la norma de u2 más u3. Esta fue nuestra conclusión. Ahora noten lo siguiente, muchachos. Por hipótesis, noten que teta más psi es igual a pi. O de forma equivalente, noten que, o bien, noten que psi es igual a pi menos teta. De este modo, fíjense que podemos cambiar el coseno de psi por el coseno de pi menos teta y calcular. Entonces, así, el coseno de psi
no es otra cosa más que el coseno de pi menos teta. Y esto es igual, utilizando la identidad sobre el coseno de la resta de ángulos, esto no es otra cosa más que el coseno de pi por el coseno de teta más el seno de pi por el seno de teta. Ahora bien, el seno de pi, es decir, el seno de 180 grados, es igual a 0, y el coseno de pi es igual a menos 1, entonces esto no es otra cosa más que menos el coseno de teta. ¿De dónde? Si yo sustituyo el menos el coseno de teta, que resultó de ser igual al coseno de psi, en esta ecuación, noten que lo que obtengo es lo siguiente. Obtengo que el coseno de omega, noten que el coseno de omega es igual al coseno a menos el coseno de teta más el coseno de teta entre la norma del vector U2 más U3 y esto es igual, por lo que acabamos de calcular, que esto es igual a 0. Como estamos en un intervalo de 0 a, como estamos en el intervalo de 0 a pi, esto implica, por lo tanto, omega es igual a pi medios, como queríamos demostrar. Bueno, espero todo haya quedado claro. Si no, cualquier duda, ya saben, me pueden contactar para resolverla. Y bueno, nos vemos en clase, muchachos. Muchas gracias.